bueno, con nosotros se encuentra un siguiente invitado que ahora es de Renovación Popular. Como habíamos anunciado en el título de este programa, estamos entrevistando a candidatos de los dos principales partidos de derecha hoy en día en el Perú, que son Fuerza Popular y Renovación Popular. Como le dije, vamos a ver quién pasa a segunda vuelta. Tanto Fuerza Popular como Renovación Popular están primeros en intención de voto, no solamente presidencial, sino también a nivel de Senado, a nivel de... Aunque las encuestas todavía no están midiendo el nivel de diputados. Ahora bien, el candidato que nos acompaña a continuación está postulando a la Cámara de Diputados por Renovación Popular. Además es alguien que actualmente, bueno, se encuentra de licencia como presidente de la Cámara de Comercio de Lima, definitivamente una institución muy importante en nuestro país. Se trata de Roberto de la Torre. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Daniela. Buenas tardes, ya. Muchas gracias por la invitación a tu programa. No, gracias a ti. Bueno, Roberto, preguntarte en primer lugar, ¿por qué Renovación Popular? ¿Por qué López Aliaga alias Porky? ¿Qué te llevó al partido? Bien, bueno, no estaba en mis planes, en primer lugar, intervenir en política, pero desde la parte gremial, donde siempre vienes luchando, dando las batallas, te vas dando cuenta cómo las malas acciones del Estado o las omisiones o inacciones siempre cómo afectan a los que generamos empleo, ¿no? Y a los que sostienen la economía del país. Entonces, esa reflexión la venimos haciendo bastante tiempo, que nos tenemos que involucrar, el sector empresarial y las personas que quieran servir se tienen que involucrar y no dejar esos espacios y después estar quejándonos, ¿no? Entonces recibí la invitación ahí de Rafael López Aliaga para apoyar, me invitó a la lista para apoyar sobre todo en un tema fundamental que es emprendedores, micro y pequeña empresa, que somos el motor de la economía del país, el 99% del tejido empresarial somos MIPES, yo soy pequeña empresa, tienes el 80% de la fuerza laboral y creo que hay momentos en tu vida que debes pasar al otro lado del escritorio y decir, ok, vamos a apoyar y servir al país y sobre todo a las MIPES, ¿no? De eso vamos a hablar a continuación. Ahora, por curiosidad, fue López Aliaga mismo quien te llamó al partido, desde cuándo se conocen, cómo se da la aproximación. Sí, sí, tuvo ahí la gentileza de llamarme y hacerme la invitación, me llamó sí personalmente él y nos habíamos estado viendo en algunas otras ocasiones, justo había también participado en un evento que tenemos nosotros en la Cámara de Expopime, fue a dar una conferencia, entonces está muy preocupado y tiene no, la decisión de apoyar a las MIPES y por eso ahí sintonizamos en ese esfuerzo de cómo dar ese impulso a las MIPES, que todo el mundo habla, siempre hay que apoyar a las MIPES, hay que apoyar a las MIPES, y hace años se escucha eso, y nada, y ahí fue que recibí la invitación. Ahora, tiene que haber sido bien convincente López Aliaga porque en su momento él te estaba tocando la puerta siendo tú presidente de la Cámara de Comercio de Lima, que es capaz uno de los gremios más importantes del país. O sea, López Aliaga se paró y dijo, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, ven a mi partido. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo te convenció? Sí, ¿Esa bueno. gente te dijo esto, por favor? ¿Cómo fue todo eso? No, o sea, me llamó, me pidió, me dijo, textualmente me dijo, me gustaría que seas el abanderado de las MIPES en el país. Ya. Esa fue su frase. Ujú. Y, y hay que ser coherente, ¿no? Con lo que uno venía pensando de cómo involucrarse, siempre lo hemos hablado ahí en los diferentes gremios, tanto en la Cámara como con otros gremios empresariales y bueno, al recibir la invitación, ahí sí, la decisión fue difícil, definitivamente. Entrar en política es complicado. Es la primera vez que entras en Sí, política, pero ¿has tenido algunas otras ofertas antes? no, es la primera vez que entro en política y como te digo, no estaba en mis planes, pero desde el sector gremial, en realidad, haces política. Claro, Ajá. bueno, políticas de otro Sí, espacio, pero desde otro espacio, igualmente porque te política. reúnes desde el presidente de la República, ministros, congresistas, yo permanentemente
Me he estado reuniendo con muchos ministros y además con congresistas también de todas las bancadas. Todas las semanas tenía reuniones justamente para llevar iniciativas o para tratar de evitar que salga cualquier barbaridad, ¿no? Ahora, ¿qué le Entonces, respondes a aquellas personas que dicen que hay cierta complicidad y lo ven de manera negativa entre el sector privado y espacios de poder representativo? Hay en muchos espacios, digamos, de opinión política, llamémosle centro izquierdoso, que dicen, ¿cómo puede ser que el sector privado incida sobre las decisiones de la representación nacional? ¿Tú qué le responderías a aquellas personas que toman ese tipo de postura? bueno, hay de todo también, ¿no? Pero al menos en nuestro caso nunca ha habido ninguna complicidad. Lo que buscamos es el bien común, ¿ya? Y en la Cámara ser, como tú bien decías, somos el gremio más grande en número de socios en el país y tenemos todas las actividades económicas, un gremio bien transversal y tenemos todo tamaño de empresas, desde personas naturales, micro, pequeña hasta grande. Entonces, no defendemos ningún interés Claro, particular. no estamos hablando acá Ah, de mercantilismo, ajá, sí, digamos que cero mercantilismo. eso se puede Y, criticar desde cualquier arena política, ¿no? Y así es. Entonces, lo que vamos es con propuestas, buscando ese bien común, porque al final, ¿qué es lo que queremos? O sea, yo creo que, y la política debe ser así. Lo que se debe buscar es mejorar la calidad de vida de las personas. Así de simple, ese debe ser el objetivo, ¿no? Ujú. Y para eso, todas las decisiones que se toman tienen que ir para conseguir eso. Ahora, estabas conversando, bueno, estabas hablando que López Aliaga te dijo, quiero que seas el abanderado de las MIPES. Tengo entendido que tienes una propuesta para la creación del banco MIPE. ¿Este sería un banco creado desde el Estado? ¿No te preocupan las experiencias que hemos tenido en los 80s, en los 90s respecto al Banco Industrial o aquellas, Sí, digamos, sí. figuras que sabemos que se tornaron obsoletas? No, yo soy un convencido que el Estado no debe ser empresario. O Ya. sea, en primer lugar. A ver, en las MIPES tienes varios problemas. Uno de ellos, que es uno de los principales, es el acceso a financiamiento. Y me vengo reuniendo con diferentes gremios de micro y pequeñas empresas, todos te dicen lo mismo. Solamente el 28% de las MIPES han llegado a tener acceso al crédito y a tasas que son altas. Entonces, tenemos que solucionar el problema y hay varias maneras. Una, tiene que haber más competencia. O sea, En tienen el que entrar sector bancario. bancario, tienen que Ujú. entrar mucho más bancos. En otros países puedes tener 200 bancos, ¿no? Tiene que entrar la banca digital. No hay banca digital acá. Entonces, tienes experiencia como la del Nubank, ¿no? Que está en Brasil, Colombia, México, ya tiene más de 120 millones de clientes, tiene líneas especiales para las MIPES, ¿ya? Entonces, puedes dar líneas especiales, eh, puedes dar garantías, tienes líneas de COFIDE, etcétera. Pero hay otra de las propuestas que justamente que Rafael también la ha venido comentando. No es un banco del Estado, es un banco eh, mixto, ¿ya? De capital mixto. De capital mixto, pero predominantemente privado, o sea, con mayoría privada y gestionado por privados. Entonces es un poco la idea y que su especialidad sea MIPES, o sea, dar solo financiamiento a MIPES en condiciones razonables, ¿no? Entonces un poco por ahí va el tema, ¿no? Ujú. Ahora, también, Roberto, he escuchado bueno, he escuchado de parte favorable tuya comentarios respecto a esta nueva disposición de las zonas económicas especiales privadas, que tengo entendido esto también se ha impulsado desde la Cámara de Comercio de Lima. Ahora, para que el público entienda, o sea, tenemos zonas económicas especiales en el Perú, unas 4 o 5 operativas, aunque pues eh, están operativas, pero no es que funcionen de manera óptima, ¿no? Surge esta disposición de las zonas económicas especiales privadas. Em, Ahora, una preocupación, que de hecho de este tema no se habla mucho en medios, es quién llega a ser ese operador privado de la zona económica especial. A ustedes, bueno, desde la Cámara, digamos, desde tu participación en política, ¿no te preocupa quién podría hacerse de la administración de la zona económica especial
el operador privado, y qué condiciones debe tener bueno, lo que podría ser en realidad hasta una zona liberada, digamos, dentro del territorio nacional. ¿Cómo ves esta disposición? A ver, es algo efectivamente que nosotros hemos venido impulsando desde la Cámara. Yo personalmente puse ese tema en agenda pública el año 2016. 9 Ya, años se ha demorado hace en que 10 llegue. años. Sí, ya, bueno, ok, ya es 10 años con este año, efectivamente, ¿no? La ley se aprobó en septiembre del año pasado, o sea, después de 9 años. Y es un mecanismo, porque es un instrumento, es un mecanismo para atraer inversión extranjera y nacional y generar empleo. Y está demostrado en el mundo. Hay más de 7.000 zonas económicas especiales en el mundo. Desde China, Estados Unidos, todos tienen zonas económicas especiales. Y tienes ejemplos exitosos de los últimos años, como República Dominicana, Costa Rica. Mira, Uruguay, el 6% de su PBI es generado en una zona económica especial. Es altísimo. Ya. ¿Ya? El 40% de las exportaciones del mundo salen de zonas económicas especiales. Mm. Entonces, República Dominicana, por ejemplo, que tú dices, ok, un país turístico, ha desarrollado la industria médica en zonas económicas especiales. Entonces, tenemos ese instrumento, ahora hay que aprovecharlo, ¿ya? Y los operadores que pueden ser operadores locales, pero sobre todo ahí vas a traer gente que ya está especializada en estos temas. Y no hay problema, o sea, todo va a estar igual supervisado, porque no es que cualquiera venga y la ponga, porque hay todo un procedimiento que seguir. Tú tienes que presentar un plan de desarrollo de tu De la zona, zona. ajá, que eso tiene que ser aprobado por el Ministerio de Comercio Exterior. Ese es el circuito. Y ahí tú tienes compromisos de inversión y compromisos de empleo para poder abrirle y para poder acogerte a los beneficios. Una vez que el Ministerio de Comercio Exterior le da el ok, ya pasa a ser aprobado por el Consejo de Viceministros y recién ahí mandan la iniciativa al Congreso. Y por cada zona económica especial que se abra, tiene que haber una ley. Entonces, cada zona va a tener una ley. Y hay interés en Chancay, por ejemplo, Chancay ya mostró un interés en abrir la primera zona económica especial. Ancón también, creo, con la concesión también tiene esa idea. Y ya tienes empresas como Huawei o como BYD, ¿no? BYD de autos eléctricos que están interesados en venir. Entonces, ¿eso en qué va a beneficiar? Aparte de la inversión extranjera que vendrían empresas de alta tecnología, que esa es la idea, ¿ya? Y esas empresas te van a poder jalar empresas más pequeñas, ¿ya? Esas empresas vendrían a ser unas empresas ancla que van a permitir que las más pequeñas puedan volverse sus proveedores. Toyota, por ejemplo, tiene 48.000 pequeñas empresas que la abastecen. Entonces, ese es un poco la idea y además va a permitir descentralizar el país. ¿Ya? En el sentido de una industrialización por un lado y también servicios, porque también puede desarrollar servicios. Por ejemplo, en Dubái, tú tienes zonas económicas especiales del sector salud, hospitales. Entonces, ¿por Ya. qué no podrías hacer una en Tacna, donde los chilenos bastante se vienen a atender de salud? Puedes hacer de data center. Entonces, de acuerdo a los productos o a las ventajas competitivas que puedas tener en cada región, puedes desarrollar zonas económicas ahí. Tienes litio en Puno, ¿por qué no haces ahí una zona económica donde construyas las baterías eléctricas para los carros eléctricos o los conductores? Si tenemos el cobre, nosotros tenemos materia prima, entonces esto va a permitir poder darle ese famoso valor agregado que hace, de que tengo uso de razón, lo escucho, ¿no? A nuestras materias primas. Entonces, sí es un instrumento que va a poder ayudar y hay que, por un lado, tienen que ser ágiles los trámites, porque si no vamos a demorar en sacar una ley para cada una, 10 años ya nadie va a venir. Y, pero además tiene que haber un esfuerzo conjunto, tanto del sector privado como del sector público, el Estado, en atraer a esa inversión para que Intel vaya a Costa Rica, ¿ya? Y desarrolló todo lo que conocemos, ¿no? Con los procesadores, con los chips. El mismo presidente de la República de Costa Rica cuenta la historia
que fue a hablar con el CEO de Intel para traerlo a su país. O sea, como país tenemos que salir a vender esto, ¿no? Ujú. Ahora, Roberto, tengo entendido que también has sido parte del directorio de Corpac, ¿no? Para quienes no conocen, los operadores aéreos, ¿no? En los aeropuertos, aquellos que dicen, ¿no? El avión sale, el avión llega, todos esos operadores son parte de Corpac, que es una empresa estatal. El gobierno de Castillo votó este problema con Betsy Chávez y la La huelga de huelga. Corpac, que fue terrible. Tú habrás visto de cerca cómo funciona Corpac. Hay muchos que piden su privatización. ¿Cuál es tu postura al respecto? A ver, Corpac, sí, tuve la oportunidad, fue una experiencia muy interesante cuando me invitaron es una presidencia del directorio, no era presidencia Ya. ejecutiva, era presidencia del directorio, y ahí se armó un directorio interesante, porque es una empresa que tiene una gran responsabilidad, ¿ya? Podemos decir que la vida de todos nosotros está en manos de las personas que trabajan en Corpac, Que además les ¿ya? pagan Tienes, bastante bien. tienes dos cosas, ¿no? Tienes la parte del manejo y la gestión de los aeropuertos que no están concesionados, ¿ya? Ese es un área, pero además tienes el manejo de toda la navegación aérea del país, ¿ya? Entonces ahí habría que separarlo, ¿no? Eh, Porque en la parte de manejo de aeropuertos, yo sí soy de la idea de las concesiones, ¿no? En la gestión. Lo que pasa es que los aeropuertos que maneja Corpac son aeropuertos que no tienen demasiada demanda, o sea, todos son deficitarios, ¿ya? El único, excepto Cusco, que era el único aeropuerto que maneja Corpac que estaba en azul. Entonces, los otros era como que los subvencionas. Entonces, eso por un lado. Pero te das cuenta de cómo el Estado no se preocupa como debería preocuparse por una empresa tan importante y de tanta responsabilidad, ¿ya? Y a Dios gracias, no pasa accidentes porque hay mucho talento. Hay gente o sea, sabe mucho, Pero sí han ¿ya? ocurrido Y lo accidentes en el viven. pasado. El último fue Uno que el se de los quedó bomberos, dormido, ¿no? el de los Hubo bomberos. un operador que se quedó dormido Sí, últimamente. pero el accidente no ocurrió en el tiempo, eso fue antes que yo ingresé, pero el accidente no ocurrió en el periodo, en el turno de ese controlador que se quedó dormido. Pero a lo que voy es que, o sea, sí hay mucho talento, pero se tiene que poner fortalecerlo, mucho esfuerzo. ¿En qué sentido? Necesita equipamiento de última tecnología. Vi que había mucho retraso tecnológico. Había una inversión más o menos de 40 millones al año que hacía Corpac. Nosotros dejamos un plan de 800 millones para más o menos ponerte a un nivel tecnológico razonable. Necesitas mucha capacitación a la gente. Entonces, hay muchas cosas que se tiene que hacer y los cambios que ocurren no debería ser politizado ahí y que vayan entrando. O sea, cambias presidentes, cambias gerentes. Entonces, Pero entonces, ¿no no, estarías de acuerdo con no la puedes, privatización? no puedes estar gerente. Yo estoy de acuerdo con las concesiones en el manejo de aeropuertos. El tema de navegación aérea en general, ¿ya? Es un tema complejo. En casi todos los países es manejado por el Estado, ¿ya? Se habla de temas de seguridad, etcétera, pero ahí habría que ver un modelo que está ocurriendo, por ejemplo, en Canadá, ¿ya? Que es un modelo mixto donde la participación es de todos los actores, todos los stakeholders. Entonces tienes empresas de aviación, tienes al Estado, tienes a los controladores, tienes a todos los stakeholders que operan el sistema de navegación aérea. Entonces hay dos modelos que se deberían estudiar, que es el de Canadá y también me comentan que el de Singapur, para que pueda cambiar. Ahora,
No hubo huelga, felizmente, en el periodo que hemos estado, pero siempre ha habido huelga en otros años, en la huelga de Bexis Chávez que tú comentas, pero ahí sí hay que reestructurarla, hay que reformar, hay que fortalecerla. Nosotros dejamos con el BID para que haga una reorganización en la parte administrativa y dejamos un plan con OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, para que vea toda la parte del equipamiento tecnológico y toda la parte de capacitación, porque hay en una escuela, los controladores solamente se forman ahí, que sí también ahí se tiene que hacer una reestructuración. Entonces, sí debería el Estado preocuparse de que hay una estabilidad de gerentes, ¿ya? Y que no haya tanta rotación también en los directorios para que pueda haber unas políticas a largo plazo, ¿no? Ok, de acuerdo. Acá algunos usuarios, bueno, siguen insistiendo en si se debe privatizar Corpas. Tengo entendido que la respuesta es no, de su parte. No, lo que hay que hacer es, o sea, por eso te lo dividí en dos partes. O sea, la parte aeroportuaria, que sí estoy de acuerdo con las concesiones, hay que Claro, terminar son de dos cosas concesionar, distintas, pero bueno, ¿ya? ahora Y, mismo, y la parte de navegación aérea hay que buscar, ¿ya? Conjuntamente con el que maneja la aviación en el mundo, que es la Naciones Unidas, la OASI, ¿no? La Organización de Aviación Civil Internacional, de ver un mejor modelo de gestión de la navegación aérea. Y por eso decía que hay que estudiar. Yo ya no he llegado a estudiar, estuve en ese periodo, estuve sobre un año en la presidencia, pero hay modelos que están funcionando en el mundo, ¿ya? Que son mixtos, como el de Canadá, ¿ya? Entonces, que valdría la pena profundizar y ver cómo poder aplicarlo en el país, ¿no? ahora, también has formado parte del Consejo Consultivo de SUNAT Aduanas. Sabemos que para muchos emprendedores es prácticamente un parto importar, exportar esto. ¿Cómo hacemos para dar más, o sea, facilidades para que los emprendedores que quieran estar insertados en el mundo puedan hacerlo sin tener, bueno, esas barreras que sabemos que existen de parte del Estado? Sí, formo parte de ese Consejo Consultivo de Aduanas hasta ahorita, Ya. ya hace varios años, que es un consejo interesante porque estamos todos los actores del sector privado y nos reunimos con todas las autoridades de SUNAT. Lo preside el mismo jefe de SUNAT, de Tributo Interno y Aduana, y están toda la alta dirección. Y sí se avanza ahí porque ahí se presenta la problemática que se vive día a día y también las ideas para ir modernizando y simplificando el tema aduanero. La aduana ha avanzado mucho si lo comparamos a muchos años atrás, se ha digitalizado ya bastante. Y si tienes todo en regla y tus papeles con tiempo, en realidad fluye, ¿ya? Pero siempre lo que se tiene y seguimos buscando es tratar de ver cómo simplificas aún más Claro. todos O los, sea, todos los digamos, procedimientos, si eres ¿no? una persona que por primera vez esto importa, porque tengo un caso personal que sé de alguien que ha querido importar, ¿no? Para un negocio, eh, digamos que la primera vez que tienes esa aproximación es toda una confusión. O sea, digamos que encontrar cuáles son esos papeles en primer lugar es bastante complicado. Bueno, si ya estás en el ruedo, Claro. ya sabes cuáles son los papeles, pero es como decía Cos, o sea, es un costo de transacción, es una barrera de Es entrada un importante que mundo. dice, yo tal vez tengo esta idea de negocio, esto quiero importar desde China, esto, X, Y, Z cosas. Y luego, si es que me encuentro con esa dificultad, digo, bueno, entonces, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué estoy perdiendo mi tiempo en esto? Esa es una preocupación, Pero ¿sabes ¿verdad? lo que puede? Claro, es todo un mundo, pero un importador, o sea, no te dejes complicar la vida tú, ¿ya? Porque lo que tienes que hacer es contratar para el lado de embarque, a un operador de comercio exterior. Entonces, He escuchado también que ¿ya? ellos también están Entonces, confundidos. entonces tienes la parte de los embarques que lo manejan los agentes de carga internacional. Y de ahí viene la parte de aduana, que el agente de aduana, que es el que se encarga de todos los trámites ante aduana, y
te lleva la mercadería a tu casa o a tu almacén, ¿no? Y te asesora además si tienes alguna restricción, algún requisito que tienes que cumplir, porque al final, como documento, solamente necesitas tu factura comercial, el documento de transporte, y si tienes que alguna preferencia arancelaria por algún TLC, tu certificado de origen, nada más. Entonces, pero lo mejor es ahí asesorarse con los que trabajan en este tema y simplemente el importador concentrarse en ver a quién le compra, escoger su producto y ver ya cómo lo coloca acá. Y toda esa parte intermedia, dárselos a los expertos en ese tema y no complicarte la vida, ¿no? Y Ok. esa es mi sugerencia. Ya, bueno, ahora Roberto te van a empezar a llamar, No hay ya fuiste, problema. ya, te van a Encantado. empezar a llamar para esos consejos a Con ti. todo gusto los Acá asesoro en todo. nuestra querida Ah, audiencia que seguramente quiere importar y exportar, esto te va a tomar como referencia. Ahora, Roberto, ya para entrar porque estamos finalizando la entrevista, dicho sea de paso, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla a través del super chat o mandándonos un yape al 986-887715. Aprovechen que estamos con un presidente de la Cámara de Comercio de Lima, además candidato a diputado por Renovación Popular. Pero para ponernos un poquito más políticos, Roberto, a tu modo de ver, ¿cuál es la mayor amenaza en estas elecciones? Por ejemplo, candidato presidencial que has escuchado sus propuestas y que más tal vez te hierve la sangre o te dice, te genera piel de gallina. cosa. Bueno, definitivamente, todos los que tengan ideas de izquierda, ¿no? Pero uno así en particular que te dé miedo, sus propuestas. O sea, todos, ¿no? Esperemos que no llegue a pasar ninguno a segunda vuelta, ¿no? Y sabemos que todas esas ideologías de izquierda han fracasado, ¿no? En el mundo. Aparte, la región ya está girando, ¿no? Con las últimas elecciones, tanto de Bolivia, Chile, Ecuador, con la reelección de Noboa. Entonces, tenemos que, y ya hemos tenido ahorita la experiencia de gobierno de Castillo y hemos venido dando tumbos estos últimos 5 años. Entonces, tenemos que, no hay magia, lo que necesitamos es generar inversión, atraer inversión, promover inversión, perdón, que venga inversión para generar empleo. Ese empleo va a permitir tener mayores ingresos a las personas y mejorar tu calidad de vida. Entonces, tienes que generar esa confianza como país, ¿ya? Para atraer inversión, tener estabilidad. Felizmente que tenemos estabilidad macroeconómica, ¿no? Pero tiene que haber la estabilidad política, la estabilidad social, ¿no? La jurídica. Entonces, con eso vas a poder hacer que vengan empresas del extranjero y las nacionales también que inviertan y generar empleo, que eso es al final, la gente lo que necesita es trabajo. Y justamente por eso ahí mis propuestas y a lo que yo me estoy abocando y me abocaría en el Congreso es a todo lo que es emprendedores, micro y pequeña empresa, como te decía, que es el tejido empresarial más grande en el país, que necesitan que acceso a financiamiento, bueno, seguridad en primer lugar, ¿no? Sin seguridad tampoco va a haber inversión. Entonces es un gran problema y tengo algunas propuestas que si da el tiempo te las comento. Necesitas acceso a financiamiento, necesitas capacitación, ¿ya? Clave, todo el mundo te reclama capacitación. Necesitas mercado, ¿ya? Y ahí también hay unas propuestas y necesitas apoyo o sea, mejorar tu productividad. Y ahí, por ejemplo, en mercado, sobre todo en las MIPES manufactureras, siempre ha habido históricamente una reserva, el Estado es el mayor comprador, siempre ha habido una reserva del 40% de las compras del Estado para las MIPES. El año pasado, con la nueva ley de formalización y competitividad de MIPES, se tumbaron eso, ya no hay el 40%. Hay otra ley de reactivación económica del año 22 que también decía que el 40% de las compras para las MIPES manufactureras nunca se reglamentó. O sea, letra muerta. Por lo tanto, no existe ahorita. Entonces, es algo que las MIPES reclaman todas. Necesitamos que el Estado apoye, sobre todo a MIPES manufactureras. ¿Todas, Antes, todas las MIPES reclaman eso realmente? todas. O sea, no hay ¿Quieren ese gremio, apoyo de no parte hay del Estado? gremio, sí, no hay gremio que no lo haya pedido ese 40%
que existía, pero reestructurando también el programa de compras Mi Perú, porque muy pocos eran favorecidos, no llegaba a gran cantidad de MIPES, ¿ya? Y habría que hacerlo más transparente porque también se puede prestar a corrupción. Entonces tenemos que corregir eso. Entonces, en tema de capacitación hay la propuesta de crear un Instituto de Promoción y Desarrollo de las MIPES. Antes, muchos años atrás existía PROMPYME, ¿ya? Todo el mundo recuerda con alegría, por así decirlo, PROPYME que te ayudaba al apoyo técnico y te daba capacitación. Las CITES también hay que fortalecerlas. Estoy hablando de manufactura. Desarrollar parques industriales, pero parques industriales para las MIPES. Es otra demanda que escuchas en MIPES, porque la ley de parques industriales tecnológicos y ecológicos que existe, ¿ya? Los requisitos a ellos no les impiden, me dicen, no vamos a poder, necesitamos que haya una legislación específica para MIPES. Entonces puedes hacer parques industriales, ¿ya? Con régimen de zona económica especial. Entonces, ese es Bueno, algo que... claro, hay parques industriales que se desarrollan dentro de zonas Claro, económicas claro. especiales también, ¿no? Al final la zona económica especial vendría a ser un régimen que tiene beneficios tributarios y beneficios aduaneros, pero al final es un recinto cerrado, al final es un parque industrial. Entonces, se puede trabajar todos esos temas. Y otro tema vital, ¿sabes cuál es? Municipalidad. No hay nadie que no se queje de las municipalidades, de los trámites y sobre todo de las inspecciones y de las sanciones, ¿ya? O de las intenciones de cerrarte el local. Entonces, al final llegas a una conclusión. Ya las MIPES ya no solamente son extorsionadas por el crimen organizado, sino también por la autoridad. Bueno, Porque viene un inspector, te dice una cosa, al mes viene otro también y al final se presta corrupción también. Y eso también hay que corregir con cartillas únicas, con transparencia, etcétera, ¿no? Entonces, ese es otro tema para trabajar con las MIPES. Yo quiero... ¿Ya está cerrando mi palabra final o todavía no, tienes...? Ah, no, ya, es ya. que, a ver, lo que decías, no te preocupes que te voy a dar la palabra Ah, final, ya. pero lo que decías me viene Sí. un déjà vu que no sucedió sino hasta hace media hora antes, cuando estaba acá Miki Torres. Ha Ya. dicho exactamente lo ¿Ah, sí? mismo que tú has dicho respecto a esto, que por un lado, las pequeñas empresas sienten bueno, que no pueden desarrollarse porque al otro lado tienen al delincuente que quiere venir a robarles, pero también tienen a la municipalidad que actúa como extorsionador. Sí. Ahora, han dicho exactamente lo ¿Ah, sí? mismo, y No para sabía. ponernos más políticos, Roberto, porque te estás lanzando finalmente a la Cámara de Diputados, ¿por qué esta confrontación de Fuerza Popular con Renovación Popular? Si están diciendo exactamente lo mismo ahorita. O sea, si yo le hubiera sentado a alguien de izquierda, por supuesto, no hubiera dicho algo así. Pero el país está bastante preocupado respecto a lo que es bueno, al espectro de la derecha, por así decirlo, de esta confrontación que, hablando de déjà vus, nos trae al 2016. ¿Por qué? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí. Además, tú siendo Y, alguien nuevo en la y política. bueno, si Miki ha comentado justo eso, bueno, estamos coincidiendo porque sí tienes un estado que te asfixia y no te deja crecer. Ahora, una opinión personal, lo que nosotros tenemos que buscar como país, ¿ya? Y que no hayan confrontaciones, ¿ya? No debería, pero sobre todo tienes que buscar consensos mínimos. O sea, lo que necesitamos como país son consensos mínimos, ¿ya? Para poder hacer políticas de Estado. No tenemos políticas de Estado. Y yo creo que eso es crucial y esperemos que los que podamos ingresar al Congreso próximamente, busquemos esos consensos mínimos y logremos establecer política de Estado en educación, en salud, infraestructura, en seguridad. Entonces, hay tantos temas que, sin importar quién gobierne, se debería trazar esa visión y todos trabajar en esa línea. Y yo creo que sí se puede, si escuchamos a la población, todos, y sí se puede llegar, y tenemos una misma mirada, una misma visión, sí se puede llegar a al menos algunos consensos mínimos. Al menos desde mi lado, si llego a ingresar al Congreso, yo trataré de buscar esos consensos mínimos con otras bancadas para trabajar por el país, no necesitamos pelearnos, ¿no?
Bueno, parece que Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga tienen una opinión distinta a las tuyas y a la de mí, que capaz. Bueno, Roberto, unas últimas palabras, por favor, para nuestra audiencia. Gracias por explicar tus propuestas con tanta paciencia. No sé si tienes algunas últimas palabras para No, quienes te estén sí, viendo ahorita. no, gracias a ti por la invitación, Daniela. Simplemente decir que yo quiero ser esa voz, ¿ya? Y ese representante en el Congreso. Lo he sentido desde la Cámara, que a veces no sentías quién te podía representar. Quiero ser esa voz y ese representante en el Congreso de todos los emprendedores, de las micro, pequeñas empresas, no solamente para hacer las leyes, como decíamos, tema de financiamiento con el Banco MIPYME, capacitación, las compras del 40%, ley de mercados también. Los mercados te piden, te aclaman, te reclaman una ley de mercados, ¿ya? Para ver muchos temas. Entonces hay mucho trabajo normativo que hacer, pero además hay algo que considero importantísimo, es acompañar a las MIPES. Entonces, no todo es leyes, sino acompañar en esa agenda pública, ¿ya? Y decir, ok, ¿cuál es esta problemática? Y uno pedir la cita a la autoridad correspondiente, ya sea ministro o cualquier otra autoridad, y decir, esta es la agenda que necesitamos, estas son las propuestas de solución, e ir con los gremios, con los dirigentes, y resolverles esos problemas que les afectan en el día a día. Entonces, ese es mi compromiso con las MIPES, si es que llego a ingresar al Congreso, ¿no? Y nada, me olvidé sacar mi número de, yo soy con el Con el número R22, 22, sí, ¿ok? los dos patitos. Me había Ah, olvidado. los patitos. Para que se acuerden, mis dos patitos. Ya. Y no, muchas gracias, Daniel, ahí por la invitación. No, gracias, Roberto. Estaremos observando de cerca tu campaña. Como sabemos, acá empezamos y terminamos con la cuenta regresiva. 31 días, 10 horas y 42 minutos para ir a votar. ¿Tú sabes por qué vas a votar? Acá he visto algunos usuarios diciendo que lo pongo en mi posible lista de candidatos. ¿Qué dicen los Vamos, patos? ¿Algo te han vamos puesto de a los ver. patos? Ah, parece que les ha gustado los patitos. Los dos Vamos a ver patitos. si nos los quedamos en el set. Vamos con los dos patitos. Bueno, Gracias. muchas gracias, querida y estimada audiencia. Nosotros nos vemos mañana en Cuestión de Confianza al mediodía y el viernes con nuevas entrevistas. En esta cuenta regresiva no vamos a poder entrevistar a todos, pero haremos siempre nuestro mejor esfuerzo en las 4 o 5 semanas que nos quedan. Muchas gracias, Roberto. No, gracias a ti, Daniela. Y bueno, Un si les gusto. gustó este video, por favor, déjenos un like, suscríbanse al canal. Además, suscríbanse a las otras plataformas de Somos Libres. Sacamos shorts todos los días en Instagram, en TikTok, en Twitter, en todas las plataformas que a ustedes les guste estar. Pásenle la voz a sus amigos, compártanles las entrevistas que estamos haciendo los candidatos, que es más importante que nunca estar informados. Así es que, bueno, hasta mañana. Chao.